Bueno, pues buenos días a todos. Empezamos una nueva semana donde el caso de corrupción del gobierno de Sánchez sigue siendo protagonista absoluto. El caso Koldo, caso Ábalos, pues se ve que es el caso Sánchez en realidad. Desde luego sabíamos que Ábalos no podía ser cortafuegos suficiente para este escándalo, que no solo es un escándalo de un ministro, sino que es una trama de corrupción en el centro del gobierno de Pedro Sánchez y en el núcleo del Partido Socialista Obrero Español. Los contratos de Francina Armengol sin contrato, es decir, la compra de mascarillas sin ningún tipo de soporte documental y, por supuesto, sin ningún control, los contratos de Salvador Illa, multimillonarios, los contratos en puertos del Estado, en Renfe. Bueno, hay tantas instituciones y personas que deben dar explicaciones que, desde luego, yo creo que esto es un tema fundamental que no puede terminar con la dimisión de un exministro, por mucho que se lo pidan desde el Partido Socialista. Y yo creo que aquí es importante hacer todas las investigaciones y por eso yo pregunto si Mónica García va a iniciar una investigación en el Ministerio de Sanidad. Mónica García, que tan preocupada estaba siempre del tema de la pandemia, que tanto revisionismo y tanto control quería hacer de lo que había ocurrido durante esos años de la pandemia, pues tiene la oportunidad de al menos aparentar que no lo hacía por oportunismo político, investigando qué ha pasado en el que ahora es su ministerio. Lo que vemos es que Pedro Sánchez es un presidente que vive rodeado de la corrupción y del chantaje. Tenemos que ver cuál es su grado de participación en todos estos temas, pero desde luego está chantajeado por Puigdemont desde Waterloo, es chantajeado por Ábalos con hablar de lo que sabe o deja de saber, desde luego chantajeado por cada uno de los grupos que le está apoyando para que siga siendo presidente. También aquí habrá que ver cuál es la postura del PNV, que tan preocupado estaba de la corrupción en otros momentos, a ver si sigue estándolo tanto o si no. Desde luego, esta trama es de una gravedad extraordinaria. Los que insistían tanto en el tema del hermano de la presidenta tienen que dar muchísimas explicaciones. Si se ponían tan exigentes con una persona que estaba fuera de la política, que llevaba 30 años trabajando en la compra de material sanitario, pues que no les sorprenda o que les sorprenda poco que una empresa sin ninguna actividad de repente compre de forma millonaria con todos los ministerios y con todos los organismos del gobierno. Bueno, pues hay que ver hasta qué punto llega esto y cuáles son esas exigencias que tienen todos los actores que participan de esta historia, ¿no? He visto al señor Lobato decir que su listón es muy exigente. Entiendo entonces que pedirá la dimisión de la señora Francina Armengol, del señor Illa, del señor Marlaska y de Ángel Víctor Torres, entre otros, porque si tiene esa exigencia tan grande, pues pedirá esa dimisión como ha pedido otras dimisiones en otro momento. Ha querido poner el PSOE de Madrid el listón muy alto, decir que tienen el listón muy alto. Lo que vemos es que su listón lo arrastran por el lodo, porque cuando tienen algún problema, pues intentan golpear con ese listón el Código Penal para retirar pues el delito de sedición, para rebajar el delito de malversación y hacer más fácil la corrupción a los suyos. Y que cuando eso no les funciona, pues recurren al indulto y a la amnistía. Así que, desde luego, no admitimos ninguna lección de ejemplaridad del Partido Socialista, porque lo que vemos es que tienen un problema muy grande por la exigencia que han puesto a los demás y que ahora tienen ellos que cumplir. Y nada más, quedo a su disposición. Sí, buenos días. Varios asuntos. Por un lado, el de la dimisión que ya ha solicitado el Partido Socialista al señor Ábalos, parece que va acompañado también de la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Me gustaría saber su opinión sobre esta comisión de investigación y la posibilidad de que se cite a personas que han gestionado en diferentes comunidades autónomas. Usted ha citado algunos de ellos. Después, sobre el tema de los agricultores. Hoy de nuevo en Madrid, ustedes habían pedido la comparecencia del delegado del Gobierno, que esperan para la jornada de hoy. Y por último, el presidente de la Asamblea. La semana pasada era solamente Más Madrid el que acusaba de parcialidad, pero hemos escuchado también a Vox y al Partido Socialista pedir que sea coherente el presidente con las decisiones que adopta y que afecten igual a todos los grupos. Gracias.
Bueno, pues sobre la comisión de investigación yo creo que es un tema que desde luego merece una investigación muy profunda para saber qué ocurrió. Y por tanto, si en el Congreso o en el Senado se hace una comisión de investigación para evaluar todos estos expedientes, pues me parece muy razonable. Lo que estamos viendo de momento es que hay una comisión de Interior que, si Ábalos no lo remedia, la presidirá el señor Ábalos, una comisión de Interior que va a hablar de corrupción. Quizás sea lo más adecuado que un experto pues sea quien presida esa comisión, si no dimite antes. Sobre el tema de las protestas de la agricultura, efectivamente hemos pedido la comparecencia en esta asamblea del delegado del Gobierno. Queremos saber qué órdenes recibieron la policía para recibir a estas personas que están haciendo sus legítimas protestas, que han viajado muchos de ellos desde fuera de Madrid para venir aquí a hacer unas reivindicaciones muy razonables, y que vimos algunas imágenes pues que desde luego no nos gustaron. Así que lo que queremos hacer es que dé las explicaciones de cuáles fueron esas órdenes. Nosotros apoyamos a la policía y nosotros apoyamos a los agricultores, y creemos que esas dos cosas deben ser compatibles. Y por tanto, la pieza que está en el medio, que es el señor delegado del Gobierno, tendrá que explicar cuáles fueron esas órdenes, y esperemos que en las protestas que se preparan para hoy pues no se repitan esas imágenes. Y respecto al presidente de la Asamblea, en el debate que ha habido hoy en la Junta de Portavoces, de lo que se ha hablado es de cuáles son esos límites del reglamento y cómo es el comportamiento que deben tener los diputados. La semana pasada ya hablamos de que hay muchas expresiones que deberíamos evitar, especialmente los diputados de Más Madrid, que eviten la interrupción constante del Pleno. Todas las actuaciones que hacen en el Pleno, que hacen muy difícil seguir lo que están hablando los demás, los que les toca intervenir. Y el debate que se ha suscitado hoy es sobre las llamadas a la cuestión. Lo que es cierto es que el presidente ha dicho que todos los grupos, sin excepción, pues se salen de la cuestión que en el orden del día se ha fijado, y que le parece razonable en una Cámara parlamentaria que se dedica al debate político, pues que se tenga manga ancha en esas posibles digresiones que se hagan sobre el tema, porque todos los grupos lo hacen, todos los diputados lo hacen, y lo cierto es que el presidente no llama a la cuestión. Entonces aquí hay una ecuanimidad absoluta, porque el presidente, y lo recordarán ustedes, no llama a ningún grupo, a ningún orador a la cuestión, y permite pues que se hable un poco de todo en esta asamblea. Lo que están pidiendo de esa ecuanimidad, pues ya lo tienen. El presidente es ecuánime y llama a la cuestión. En este caso no llama a la cuestión porque permite el debate, y cuando hay alguien que hace alguna intervención que desde luego está excediendo esos límites de la cortesía parlamentaria o está recurriendo al insulto, pues o bien le corta el presidente o bien pues protesta a otro grupo. Buenos días, yo quería hacerle dos preguntas. Por un lado, hoy Más Madrid ha publicado las actas policiales de la capital y ha dicho que debería haber sido el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien los publicase. Si cree que una vez ya publicados en la web de Más Madrid debería dar el paso el Ejecutivo Regional. Y luego preguntarle por esta última cuestión. Hay portavoces que han señalado directamente a usted y a Ayuso como dos personas muy dadas a salirse de la pregunta o no contestar la pregunta. ¿Qué valoración hace de estas afirmaciones? Bueno, pues sobre las actas policiales, esto hay que recordar que es un tema formal. Es decir, hay una petición de publicación, el Gobierno entiende que esas actas no se pueden publicar y lo recurre, y cuando la instancia a la que está recurrida tome una determinación, pues así actuará el Gobierno regional, y es como entiendo que debe ser. Y sobre el tema de salirse de la cuestión, lo que no puede hacer la oposición es intentar orientar la respuesta de diputados de los grupos de enfrente. Es decir, la presidenta hace una pregunta y la presidenta hace su respuesta. Y desde luego, a mí como parlamentario, pues no creo que tenga que ser ningún grupo de la oposición el que me diga cómo tengo que orientar mis intervenciones, como no hago yo con las suyas. Yo les pongo el límite de que la cortesía parlamentaria, del insulto personal y de los ataques que deben estar fuera de esta asamblea. Lo que digan con los temas en los que hablen, a mí me parecerá bien. Ya digo, no admito que me digan a mí lo que tengo o lo que no tengo que decir en esta asamblea.
Buenos días, portavoz. Sobre esa comisión de investigación que parece que el PSOE se abriría a constituir en el Congreso, ustedes han dado a entender que debería dar explicaciones dirigentes regionales o que tuvieron responsabilidades en distintos gobiernos, como el señor Illa o como la señora Armengol. Me gustaría saber si ustedes se opondrían a que fuera llamada la presidenta Ayuso a esa comisión también como una política que ha tenido responsabilidades durante la pandemia a nivel regional. Y en segundo lugar, sobre las llamadas a la cuestión, sí que hemos presenciado durante, sobre todo las preguntas al Gobierno, en concreto a la presidenta, hemos escuchado al presidente de la Cámara pedir a los portavoces que se tuvieran la cuestión registrada y que mencionaran la pregunta que tenían registrada. En cambio, no se le pide a la presidenta que conteste a la pregunta que se mencione. No sé si hay usted ecuanimidad en el trato, que los partidos estén obligados a atenerse a la pregunta que realizan, pero que la presidenta pueda eludir la respuesta a esa pregunta. Gracias. Sobre la comisión de investigación, si en el Congreso o en el Senado se establece una comisión para estudiar qué pasó con estos contratos aparentemente fraudulentos o esta trama de corrupción que se ha descubierto, pues es lógico que se investigue qué pasó con esos contratos y con esa trama. Si el PSOE lo que pretende es hacer una comisión para derivar las responsabilidades o para embarrar el terreno de juego, que es lo que hace habitualmente, de tal manera que cuando hay una corrupción del PSOE parezca que son todos los políticos de todos los partidos los que han hecho las cosas mal, pues yo creo que será incorrecto y desde luego no se lo vamos a aceptar. Lo que tiene que dar explicaciones el Partido Socialista Obrero Español es de una trama de corrupción que está en el núcleo de su gobierno y en el núcleo de su partido. Una trama que ha desviado cientos de millones de euros que están implicados, por lo que estamos viendo, muchos ministerios durante la pandemia, que hicieron compras aparentemente que estaban fuera de lugar, con unas empresas que no estaban capacitadas para hacer el trabajo que se les encargaba, y por tanto eso es lo que hay que investigar. Y respecto a la cuestión que dice de la presidencia, lo que dice el presidente siempre cuando los diputados no hacen su pregunta es que a efectos de las personas que puedan estar viendo el pleno, siguiéndolo desde sus casas o desde donde sea, o para el efecto del diario de sesiones, que aunque nosotros tengamos un guión con el orden del día, con las preguntas, quien está siguiendo el pleno tiene que saber cuál es la pregunta que se le está formulando a la presidenta o al miembro del gobierno. Eso es lo que tiene que constar. Después no se hacen otras llamadas a la cuestión. Después en el resto de su intervención, tienen 3 minutos, pues hablan un poco de lo que quieren. Pero desde luego tiene que constar la pregunta que se les hace a efectos de que quede constancia y que todos sepamos cuál era esa pregunta. ¿Qué tal, portavoz? La propia portavoz del Partido Socialista, durante esa intervención en la que han comunicado que iban a pedirle el acta a Ábalos, al amparo también de esa comisión de investigación sobre la compra de mascarillas y de material sanitario, ha salido a colación el propio nombre del hermano de la presidenta. Le pregunto si, además de todas esas investigaciones que se van a hacer referidas al caso Koldo, si se cita al hermano de la presidenta o a la propia presidenta, ¿ustedes considerarían que eso es embarrar el terreno, como ha dicho? Yo creo que es embarrar el terreno hablar de una persona anónima que lleva 30 años trabajando en el sector de la compra sanitaria, que tenía relación comercial con China y que durante esa pandemia hizo un trato comercial legítimo, como hicieron cientos de empresas que ya se dedicaban a estas cuestiones. Creo que es embarrar cuando un contrato que es sabido, que es absolutamente legal, absolutamente legítimo, que ha sido revisado por la intervención de la Comunidad de Madrid, por la abogacía de la Comunidad de Madrid, por la Fiscalía y por la Fiscalía Europea, el contrato más escrutado de la historia de la pandemia. Si se sigue insistiendo en llevar a esa persona a cualquier órgano solo por hacer daño a la presidenta, al Gobierno de la Comunidad de Madrid o al Partido Popular, desde luego será una actuación, desde mi punto de vista, es ilegítimo, y que además solo pretende tapar las vergüenzas del Partido Socialista con el caso de Ábalos, que es el caso de Sánchez.